Saludos, en este video mi persona y además mis compañeros Esteban y Gonzalo les hablaremos un poco sobre nuestra idea de la galería virtual para presentar sólidos geométricos en las creaciones de Wenzel Jamnisser. Lo primero es el escenario que tenemos planeado utilizar. Decidimos utilizar un parque. Bueno, estas son las dos ideas que teníamos, sin embargo decidimos utilizar la idea de la derecha, debido a que está dividido como por secciones, entonces nos permite dividir, valga la redundancia, las obras también, según las ideas que nosotros tenemos. ¿Por qué además decidimos utilizar un parque? Bueno, número uno, las obras de Wenzel están muy relacionadas con los cinco elementos. ¿Por qué? Porque cada uno de los sólidos está relacionado con un elemento. Entonces, nos parece que una galería al aire libre permite darle más énfasis a este detalle. Punto número dos, que un espacio al aire libre permite más interactividad. ¿Por qué? Porque los visitantes pueden desplazarse libremente entre las obras y además esto invita a la exploración en el parque. Y número tres, bueno, como les mencionaba anteriormente, el tema del dinamismo. ¿Por qué? Porque las obras se pueden colocar en puntos estratégicos. Bueno, además de eso, quisiera comentarles que decidimos agregar algunas obras que también son de Wenzel, pero esas obras van a ser en 2D, debido a que llevan demasiado detalle, perdón. La primera es esta, que es como una mujer con un coral. Este segundo de la derecha es un adorno de mesa que me voy a cambiar de pantalla para mostrarles con más detalle lo que es. Acá podemos ver un poquito más de cerca cada una de las secciones de este adorno de mesa. Tiene montones, montones de detalles. Es como una mujer y un montón de plantitas a su alrededor. Entonces decidimos ponerla en 2D porque nos parece una obra muy bonita, muy, muy delicada. Sin embargo, lleva demasiado trabajo como para hacerla modelada. La siguiente obra es este espejo que, igual que en el caso anterior, decidimos ponerlo en 2D porque también lleva mucho trabajo en esta parte de acá. Igual que en el caso anterior, me voy a cambiar de pantalla para que puedan observar un poquito más. Bueno, en este caso podemos ver que en la parte de los bordes tiene muchísimo detalle debido a que tiene figuras humanas haciendo ciertas cosas. Aquí, por ejemplo, este parece como un ángel y lleva demasiado trabajo y es muy, muy complicado. Por último, decidimos agregar esta cajita que nos pareció muy interesante y igualmente en 2D porque lleva mucho detalle. Acá arriba hay como unas personas y bueno, de hecho me voy a volver a cambiar para que puedan observarlo mejor. Una de las curiosidades de este joyero es que presenta algunas escenas de lo que es la Pasión de Cristo. Es bastante curioso cómo una persona, ¿verdad? Logró ponerle tantos detalles a una cajita, a un joyero, tan significativos como lo es la Pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces, decidí pues agregar este porque, bueno, tiene mucho, mucho detalle, ¿verdad? Mucho detalle curioso, mucho detalle interesante y además nos parece que estéticamente está muy bonito. A continuación, mi compañero Esteban les comentará un poco sobre el resto de nuestra galería. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Ahora a mí me corresponde explicar un poco sobre los fractales. Los fractales son figuras geométricas que poseen una cierta sucesión internamente en ellas. Podemos verlos en los copos de nieve del triángulo de Sierpinski, esponja de Menger y cubo de Jerusalén. Para la construcción de ella se realiza de la siguiente forma.
nos vamos a Blender. Aquí ya tengo los fractales hechos. Aquí, bueno, pues, un poco se aprecia que la calidad no es como muy alta, pero la idea de ellas es ir haciendo intersecciones de un cubo, ir haciendo pequeñas intersecciones en el centro, a los laterales e ir con esa sucesión. Laterales, laterales, laterales. ¿Cómo se podría hacer una intersección en Blender? Hay que seguir los siguientes pasos. Vamos a crear un cubo. Bueno, aquí tengo más también los otros sólidos que quiero explicarles. Vamos a crear un cubo y vamos a crear un cono. Y de ahí vamos a partir con el proceso. Entonces, prácticamente, ¿qué tenemos que hacer? En la herramienta, bueno, los comandos del lado derecho, va a haber como una llave. La vamos a dar clic en ella y le vamos a agregar, ¿qué vamos a agregar? Un booleano. Entonces vamos a generar booleanos. Aquí podemos ver diferencias, intersección y la unión. Vamos a agregar el otro cuerpo que queremos hacer la intersección. En este caso, va a ser el cono más grande. Y vamos a realizar la intersección con respecto al cubo. ¿Cuál es la ventaja de hacer las intersecciones? Que a la hora de realizarlas, ella misma nos va a dar como un sombreado de cómo va a quedar. Por ejemplo, quiero hacer la intersección en esta situación, en esa posición, perdón. Entonces, selecciono el cubo y agrego el booleano. Le doy intersección y aquí yo puedo escoger el objeto. Con esta opción, si la seleccionamos, podemos seleccionar de una vez al objeto que queremos hacerle la intersección. Ustedes notan, el cubo se desapareció, pero tenemos aquí la sombra de cómo va a quedar la intersección en él. Si en dado caso queremos que esa sea la intersección, nada más vamos en la flechita y aplicar. Y posteriormente, movemos. Y así nos va a quedar la intersección de la figura. Esa es una de las figuras que vamos a hablar en nuestro proyecto. También de los sólidos de revolución. En este caso voy a explicar dos. Esta obra de arte, que tenemos mucho similitud con las escenas que ya hemos hecho. Creamos un cubo. En este caso, vamos a ir a la opción de editar. Seleccionamos una cara y le damos en la letra y el comando I para hacer más pequeño la carita. En este caso, uno también puede hacerlo con los números 0,8, que se reduzca. Y ya cuando tenemos esa figura reducida, nada más le damos eliminar caja. Nos va a quedar de la siguiente forma. Al igual de estas figuras, podemos manejarlas con vectores o podemos hacerlo mediante intersecciones, cortes. También, esta es una de ellas. La segunda figura tiene el mismo proceso. Nada más que acá, ese es como un letrero en la parte de arriba. Hacemos el mismo comando. Acá podemos importar objetos, podemos crearlos de cero con los comandos. Y para crear texto es muy sencillo. Es igual, es agregar texto. En este caso se va a agregar el punto donde estamos
Y nosotros nada más editamos. Editamos acá en el objeto y escribimos lo que deseamos. Y ahí lo podemos rotar, lo podemos mover y acomodar en una posición donde queramos que las letras aparezcan. Por el momento, esta es una breve explicación de los objetos sólidos de mi creación. A continuación va a venir Gonzalo con su explicación de los objetos que ha creado. Además de las esculturas de las que nos habló Valerie, que van a ser presentadas como figuras planas, Wenzel Jamnister también creó algunos sólidos geométricos, los cuales clasificó en su libro como Conceptual Monument, Polyhedron Monument, Esoteric Construction y el Polyhedron Variations. Para efectos de este trabajo, pues se consideran estos que tenemos en la presentación. Lo que son los Polyhedron Monument y el Esoteric Constructions son sólidos que se nos han solicitado realizar o modelar como escenas que se deben de presentar para este curso. Entonces, me voy a enfocar específicamente en Conceptual Monument y Polyhedron Variations. Para el Conceptual Monument del lado izquierdo, noten que está sobre una base compuesta por diferentes primas de base hexagonal, a las cuales voy a detallar a continuación. La primera y la segunda capa son prismas de base hexagonal, las cuales se le ha trasladado a uno de sus lados para obtenerlo un poco más delgado. Posteriormente, hay como una especie de espigas, las cuales, para formarlas, también se parte de un prisma de base hexagonal, se escalan sus lados, luego se realiza un pequeño trabajo para obtener esa inclinación. Posteriormente se ubica un prisma de base hexagonal y sobre este se coloca una estrella, que esa estrella viene siendo igual un prisma de base hexagonal, la cual se escalan sus lados, se aplica un merge hacia el centro para obtener esos picos que tenemos en esta base. Posteriormente, para lo que es la esfera, noten que se forma como una especie de cuadratura, sí, pero además de eso, hay como una serie de picos en su superficie. Entonces, para esto hay que hacer un trabajo arduo, ya que se deben de unir ciertos vértices a través de un segmento, ¿verdad? Tratando de formar un rombo, el cual se debe de combinar algunas de sus caras para formar un solo rombo. Este rombo se debe de escalar, posteriormente se aplica hacia el centro y así repetir este proceso varias veces hasta cubrir toda la superficie. Para el concepto del monument del lado derecho, tenemos algo más simple en cuanto a su base, ya que como podemos observar, está formado por dos cubos. Uno, igual, y se ha trasladado a uno de sus lados para tenerlo un poco más delgado, y el cubo superior es un poco más como convencional, pero tenemos que tener cuidado para guardar muy bien la proporción de su base. Para lo que es la esfera, se debe realizar un trabajo con los anillos horizontal, ya que estos se deben de trasladar de por medio uno sobre otro para tener cierta profundidad. Luego, lo que son los polyhedron variations son sólidos que parten de un sólido ya conocido. En este caso se parte de un octaedro. Entonces, el del lado derecho es un poco más simple porque sería un cubo con uno de los octaedros en cada uno de sus lados. Sin embargo, el del lado izquierdo es un poco más complejo, ya que igual debe partir de un octaedro y a este se le deben de realizar diferentes transformaciones. Sin embargo, para su construcción se parte de un cubo, a ese cubo se escalan sus lados, se aplica un MERS hacia el centro y se obtienen los picos. Posteriormente, para obtener los pequeños sólidos que están en los lados, se va a hacer un escalado en algunos de sus lados, luego se aplica un MERS hacia el centro, se unen algunos vértices con caras y así ir formando cada uno de esos pequeños sólidos. Entonces, estos conceptual monument, el polyhedron variations, el esoteric construction, el polyhedron monument, más las figuras planas de las que nos habló Valerie, serían las figuras que estarían componiendo nuestra escena.